Buenas tardes, Señora. Buenas tardes, Lice. Buenas tardes, Lice. Buenas tardes. Entonces, ahora vamos a comenzar con un nuevo tema que es de igual importancia como todos. Y como ustedes estarán viendo, este tema está respondiendo a una nueva unidad temática que está relacionada con las situaciones especiales en las que debemos saber ver y bueno, plantear como siempre esta unidad. Entonces vamos a avanzar el tema de quemadura y teniendo que definir primero qué es una quemadura. Y la quemadura es un tipo de lesión en la piel. Bueno, ese tipo de lesión está causada por tres aspectos importantes. Una es la quemadura térmica, que se da por el contacto con el fuego, líquidos calientes, superficies calientes y otras fuentes de altas temperaturas, como dice su nombre, entonces quemadura térmica. Las quemaduras químicas son las que se dan a través de los de compuestos químicos, que podría ser la quemadura por un ácido, por ejemplo, ¿no? Entonces, por aguas aciduladas, en fin, todo lo que es fuerte y no soporta nuestra piel, nuestro cuerpo, de hecho, estaría dándose como que es una quemadura química. E inclusive en alguna bibliografía nosotros vamos viendo de que las quemaduras químicas también podrían estar dadas en algún caso por algún mal manejo de algún alimento, porque hay que el paciente quiere, el paciente es recomendado, el paciente acepta recomendaciones de familias, de familiares, en fin. Y, por ejemplo, el ocoto si está pegado a la piel mucho tiempo, también quema. Y esa es una reacción química. Igualmente, así no sea un ácido tan fuerte, pero puede quemar. Entonces, todo lo que afecta químicamente a la piel está dentro de este tipo de quemaduras. Y las quemaduras eléctricas, como su nombre indica, entonces las quemaduras eléctricas por descarga eléctrica, natural o artificial, pero es la descarga eléctrica. Aquí vamos a ir viendo lo que son las partes fundamentales de lo que nos va interesando. Entonces, ahorita lo que hemos visto son el origen de las quemaduras, dividido en tres, ¿no es cierto? Luego tenemos los tipos de quemaduras, y dentro de estos tipos de quemaduras tenemos los diferentes grados. Primer grado, tenemos el segundo grado y tenemos el tercer grado. Tenemos el primer grado, que va a afectar a la capa superficial de la piel, o sea, afecta a la epidermis, y esto se llama el eritema, o también es la quemadura epidérmica. Esta tiene ciertos signos importantes que presentan el eritema, que es el enrojecimiento del área. Y hay dolor al tacto. Cuando se toca esa área quemada, entonces el paciente siente dolor,
¿Por qué? Porque está afectada la primera capa de la piel. El segundo grado es que traspasa esta primera capa de la piel y está llegando la quemadura hasta la epidermis, y por lo tanto pues va de la epidermis a la dermis y va a producir lo que se llama la lesión dérmica oflictena. Y se presentan como síntomas las ampollas, así sean muy menudas, pero así también podemos ver las grandes ampollas por áreas muy fuertes. Y este tipo de quemadura, la de segundo grado, es la piel se convierte en hipersensible. Hay mucha sensibilidad de la piel al aire. En el caso 1, en el grado 1, tenemos el dolor al tacto, y en este otro entonces ya una hipersensibilidad. No se puede tocar, no se puede sentir, ni tampoco que aumente la temperatura, que llegue la persona a aguantar este tipo de quemadura y estar expuesto a los rayos del sol. En fin, aquí tenemos el tercer grado de la quemadura, y estos tipos de quemaduras de tercer grado son realmente pues bastante difíciles, porque penetra la quemadura todo el espesor de la piel y destruye el tejido, y al destruir el tejido está presentando necrosis. Presenta necrosis, y eso es que está destruyendo los folículos polisebáceos y las glándulas sudoríparas. Es por eso que se va a dar la necrosis y compromete la capacidad de regeneración. Si hay necrosis, ¿qué quiere decir esto? Cuando hay necrosis hay muerte del área, de la superficie del medio y el interior de la piel. Hay células muertas, necrosis. Hay signos importantísimos que nos tienen que ayudar a ver en esto del tercer grado de quemaduras. Y tenemos la pérdida, ya lo dijimos, de las capas de la piel. A menudo la lesión es indolora, entonces el paciente ya no siente dolor en la quemadura de grado 3. ¿Por qué? Porque los nervios han quedado inutilizados. Entonces no hay esa unión de axón dendrita, donde va a pasar la electricidad de la unión de los nervios para transmitir el dolor. La piel se ve seca y con apariencia de cuero. Obviamente, si se ha presentado necrosis, de hecho hay una apariencia de cuero. La ruptura de piel con grasa expuesta es otra característica sintomatológica de este tercer grado de quemadura. Igualmente, como si fuera de segundo grado, también sigue presentándose edemas, porque el edema puede salir en el área ya extrema de la quemadura de tercer grado. También hay superficie seca por demás. Si hay necrosis, si no hay la acción normal, que la lesión ha sido tan grande que va a afectar a los nervios y tiene una apariencia de cuero, de hecho, pues que vamos a pensar que esa piel esté como vista con naturalidad, ¿no? De hecho, es una piel seca, torpe, necrosada. Tenemos dentro de estos tres
tipos de quemadura de primer, segundo y tercer grado, que entender qué es lo que está pasando en cada uno de ellos para posteriormente ver el diagnóstico de la extensión. Aquí, volviendo a esto, a ver, vamos a ver de que tenemos esos 3 tipos grados de quemadura, pero aquí hemos hablado de las características, de los síntomas y de qué es lo que pasa con el área quemada. Pero estos datos nos van a ser muy importantes para entender la extensión de la superficie corporal quemada. La extensión se determina por el porcentaje de área corporal afectada, que suele utilizar la regla de los 9. Ustedes, a ver, díganme, ¿han escuchado este tema de la regla de los 9? No, licenciada. Ya, no ha habido para una persona, no ha habido, no hay conocimiento de eso, no han escuchado. Y el resto. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. La verdad es que más o menos, no me acuerdo muy bien. A ver. Porque justamente tuve yo una experiencia al respecto con esta de las quemaduras cuando mi hermana menor se ha quemado cuando tenía 2 años y medio, casi 3, y se ha entrado a una olla caliente, se ha resbalado. Ha sido una experiencia traumante y de lo más horrible. Yo ese entonces creo que tenía 10 o 11 años. Mi mamá hizo cocer agua y lo puso para que enfríe el piso. Ella no se dio cuenta, mi hermanita estaba jugando, se ha resbalado y se ha caído como sentada. Entonces se ha quemado y estaba con un overol. Entonces mi hermano mayor le ha alzado y le ha puesto en su antebrazo. Y tiene todo su antebrazo, como usted decía, la piel negra, como grueso, como cuero, así le quedó a mi hermano. Y mi hermanita tenía su espalda, su traserito tiene quemado. Y cuando le sacábamos su ropita, porque humeaba todo su cuerpito y se salía su piel, dicen, junto con su ropa. Entonces, horrible, creo que estaba 3 meses en el hospital internada. De los grados, algo me acuerdo, creo que en sí me acuerdo que la quemadura de tercer grado, el porcentaje era en su espalda baja y su nalguita, lo que hasta ahora no le ha quedado como cicatriz. ¿Qué edad tiene tu hermanita? Actualmente ella ya tiene 22 años y está entrando justo a su internado porque estudió medicina. En ese entonces tenía como 2 años y medio, 3, pero o se ha quedado siempre la cicatriz, ¿no? O se nota clarito. Claro. Claro que sí. Y bueno, para ella de repente una triste pena para todos, ¿no? Pero que de hecho ha tenido que haber una quemadura de tercer grado y bastante seria, porque es evidente. Entonces ha sido, ahí vamos a saber, la extensión, con este ejemplo, ¿cómo es tu nombre? Evelyn, licenciada. Ah, ya, Evelyn. Es que hoy día yo no les estoy viendo a nadie. Justamente lo que tú nos dices es algo que realmente es bárbara, es una situación muy tremenda, porque los descuidos de los papás, de los grandes, de las personas responsables, traen este tipo de cosas. Y le comento justamente que donde le han internado ella, había una bebé de 7 meses que estaba ahí por quemaduras con agua hirviendo. Se había echado aparentemente de una tetera o algo así. Y luego había otra niña que tenía 8 años, creo. Le había agarrado un cable en Ibirgarzama de alta tensión. Le habían amputado su dedito gordo de su pie porque había salido por ahí, creo, ¿no? Porque tiene que salir por algún lado la electricidad. Así es. Entonces eran 3 y era la verdad muy triste hasta ahora, no sé, me causa mucha pena acordarme.
Claro que sí, claro que sí. Más si es tu hermanita menor, la has visto sufrir y todo. Y eso que tú dices, Evelyn, y para todos los del curso, esa sensibilidad que uno tiene por su ser querido, también la tenemos que saber mantener para todo ser humano, porque hay que comprender una situación así. En este caso, que nos comentas, Evelyn, ahí tenemos una quemadura de tercer grado y mediante qué es lo que primero hemos dicho, de acuerdo al tipo de quemadura, ¿no es cierto? De acuerdo al tipo de quemadura es de tercer grado por acción del calor. Y eso hay que ver la extensión ahora. Tenemos que ver en el caso que tú dices, entonces parte de seguramente que era la parte baja de la espalda y las nalgas, ¿no? Sí, dicen exactamente. Sentadita, entonces eso también tiene su porcentaje. Y ese es lo que tenemos que definir, el diagnóstico de la extensión. Determinando ese porcentaje del área corporal quemada, se suele utilizar la regla de los 9. Entonces, esto ustedes tienen que saber, ustedes tienen que dominar. La regla de los 9 en el que cada una de las regiones corporales se le asigna un porcentaje que es 9 o múltiplo de 9, excepto el área genital y el cuello. Eso aquí tenemos que agregar, y el cuello, que se le asigna solamente un 1%. Ustedes verán por acá lo que les estoy mostrando. El porcentaje del área corporal quemada en el adulto está distribuido de esta manera. En la cabeza, 9%. Si la quemadura abarca una parte de la cabeza, si es la quemadura anterior, posterior o de los costados, entonces ya es 9%, porque ahí está de esa manera. Cuello y genitales, 1%. Tronco anterior, 18%, tronco posterior, pierna 18% y brazo 9%. No vamos a ver, digamos, de que pensar que todo el brazo, absolutamente todo está quemado, o toda la cabeza. No, es con que haya llegado a ese nivel y ya vamos a asignarle este porcentaje. El tema de la superficie corporal quemada, la extensión de la quemadura, bueno, aquí estamos aclarando, digamos, un poco el concepto de lo que les muestro en el cuadro. Y aquí tenemos la cabeza 9%, todo el tórax 18%, la espalda es 18%, los brazos a 9%, el 1% los genitales y el cuello, y 18% son las piernas. Ligera modificación de repente con el niño, pero hoy no vamos a revisar aquello porque no nos corresponde. Bueno, dicho está, ahí tenemos todo, y tenemos que saber la superficie corporal quemada, para lo que enseguida yo les voy a explicar. La superficie corporal quemada, entonces nos está dando, tenemos que saber la extensión, ¿no? Y tenemos que también hacer un cruce de información entre lo que es los grados de la quemadura. Tenemos que saber la superficie corporal quemada para poder definir después
cómo tenemos que intervenir nutricionalmente en este tipo de pacientes donde han sufrido quemaduras que pueden ser de 3 orígenes, ¿no? Quemaduras de alta temperatura, químicas y las quemaduras eléctricas. Por lo tanto, veamos, aquí tenemos los grados de acuerdo al diagnóstico de la gravedad. Esto de el diagnóstico de la gravedad nos va a ir indicando de que primero tenemos que ver los grados. Cuando es grado 2, grado 3, áreas críticas, edad, enfermedades previas, lesiones asociadas, es que vamos a ir viendo de que si ha sido la quemadura leve, por lo tanto vamos a ver de qué. Si es leve y es de segundo grado, vamos a ver y es menor a un 15%. Este porcentaje nos estaría dando de acuerdo a lo que es la regla de los 9, hay que ir viendo. Se puede dar de esa manera o en cambio directamente vamos a ver el diagnóstico de la gravedad cuando es de segundo grado la quemadura y está entre 15 y 30%, entonces consideramos moderada. Y cuando está la superficie corporal quemada en un grado 2 y la superficie está mayor a 30%, es un diagnóstico de gravedad grave, ¿ya? Cuando tenemos el grado 3, vamos a ver, menor a 2% de grado 3, pensemos que esto que estamos indicando acá para decir leve, en fin, es que estamos determinando cuánto se ha quemado, qué profundidad ha tenido, qué característica ha tenido. Cuando es leve la quemadura, pero es de tercer grado, digo leve, ¿por qué? Porque así estamos viendo leve en cuanto a la superficie. El 2% tenemos que va a ser moderada cuando está entre 2 y 10% y va a ser grave cuando está más allá del 10% de la superficie corporal quemada. También tomamos en cuenta dentro de estos métodos de diagnóstico de la gravedad, vamos a tomar en cuenta las áreas críticas. Las áreas críticas tal vez no nos van a complicar mucho, pero estas áreas críticas estaríamos hablando de aquellas del 1%, genitales y también el cuello, pero vamos viendo. Dentro de esto, estas áreas críticas, diagnóstico de la gravedad, no vamos a registrar cuando la quemadura está dentro de lo que es leve y moderada, pero sí cuando esa quemadura es con gravedad mayor, presenta gravedad, entonces va a ser grave. Aquí se redunda en muchas palabras, pero es que es así como se ve esto, como se presenta. La edad de hecho es totalmente importante y cualquier paciente que vaya a quemarse, entonces este paciente de hecho va a ser un paciente grave si estamos hablando de un menor de 2 años o si es una persona mayor a 60 años, tenemos que ya su quemadura sea la que fuere, tendría que ser de nivel grave. Las enfermedades previas también son consideradas importantes que van a llevar al paciente a un diagnóstico de gravedad grave, donde vamos a ver si existe la quemadura y hay
el área ya estaba infectada o si se va a infectar después, tenemos que ver. Un paciente diabético también ya directamente está catalogado a un diagnóstico de gravedad grave. Y tenemos en el caso de las cardiopatías, en caso de enfermedades agudas crónicas, de hecho pensaríamos en que no es que se va a sanar muy prontito, tal vez va a tardar más, hay que ir viendo. Lesiones asociadas también existen porque junto al problema de al problema de la quemadura misma, del accidente para la quemadura, puede darse de que es un paciente que ha presentado fracturas, otros traumatismos. Entonces, cuando hay lesiones asociadas, de hecho, el diagnóstico de la gravedad va para este tercer punto. Ahora, ¿para qué hemos hablado también del diagnóstico de la gravedad? Es justamente para entrar en lo que es el tratamiento nutricional. El tratamiento nutricional, primero, ¿qué nosotros tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que saber hacer? Plantearnos objetivos. De esto no se olviden jamás. Si no tenemos objetivos bien planteados, tenemos dificultades bastante serias. Dentro de los objetivos, controlar el consumo de oxígeno, la pérdida de nitrógeno ureico, lipólisis y pérdida de peso. Este es un objetivo fundamental, es grande, pero es importante porque hay que controlar el consumo de oxígeno. Y hay que ver la pérdida del nitrógeno urinario. ¿Qué pasa con el paciente en estas circunstancias? Tendremos que ir viendo. Pero llegó comiendo mejor o llegó en el estado crítico, el peor estado y está mejorando, pero la dieta nos tiene que dar bastantes luces para esto. Minimizar las pérdidas proteicas, maximizar la síntesis de proteínas. Entonces tenemos esta parte importante, fundamental, que manejar, minimizar las pérdidas proteicas y maximizar la síntesis de proteínas. Controlar a pacientes con quemaduras extensas que tengan alto grado de estrés metabólico e hipercatabolismo proteico. Entonces, ¿para qué tenemos que controlar? Uno, que tenemos que saber qué tipo de quemadura es, cuál es su extensión, y de acuerdo a esto tenemos que obtener el diagnóstico de la quemadura. Y durante esto se produce un tremendo estrés metabólico y hay catabolismo también de la proteína. Tenemos que identificar a los pacientes quemados en riesgo de desnutrición. Seguimos enfocando qué es lo que nosotros tenemos que saber del paciente para poder trabajar mejor. Identificar a estos pacientes quemados en riesgo de desnutrición, de hecho, es importante porque más si es un paciente desnutrido, de hecho, vamos a tener que pensar que el paciente desnutrido es el que tiene menores reservas. Anteayer se hablaba de los linfocitos, entonces es algo muy complicado y está dentro de lo que nosotros tenemos que saber para responder a nuestra intervención nutricional. Bueno, vamos a tener que hacer de prevenir la desnutrición energética, objetivos, intervenir nutricionalmente en los pacientes con riesgo de desnutrición. De hecho, si encontramos a pacientes enflaquecidos
peor si son desnutridos, tenemos que ver de darle una fuente energética importante. Intervenir nutricionalmente en los pacientes con riesgo de desnutrición. Claro que sí, debemos intervenir de manera inmediata en realidad. Corregir los desbalances alimentarios, nutrimentales y metabólicos. Obviamente, si tenemos nuestra anamnesis, tenemos todos nuestros medios, de hecho vamos a ver de que se tendrá que corregir todo el tema alimentario para que pueda haber una mejor absorción. El paciente tiene que estar tranquilizado, tiene que estar en el lugar donde le corresponde. De esa forma vamos viendo cómo vamos a intervenir, qué vamos a hacer. Prevenir la desnutrición energética y hospitalaria y sus consecuencias. Claro, entonces toda esta parte ya está específicamente dirigida a un paciente. El proveer soporte nutricional suficiente es otra parte preventiva dentro del gran problema. Vamos a prever soporte nutricional suficiente para que el paciente tenga que estar mejor, tenga que sentirse que puede recuperar. Es muy difícil hacer pensar de esa manera, pero no es imposible. Controlar la temperatura medioambiental. Entonces, claro, hay que controlar. Y al controlar la temperatura medioambiental, también nos está diciendo de que debemos controlar el entorno específico del paciente. El entorno específico del paciente está relacionado a la habitación, el área donde circula, si es un área bastante, digamos, no bastante, pero que no aporta con mucho para nada, sí puede complicar de manera absoluta al paciente, porque es fundamental la temperatura medioambiental. Si hemos dicho que hay que ver que pacientes que no toleran el frío por las características como se ha presentado su enfermedad, y por otro lado también hay que ver el tema de saber si esa sepsis está dada por esa temperatura medioambiental. La temperatura medioambiental está ligada a varios aspectos. Puede presentarse una sepsis, pero hay que ver el origen, y si el origen fuera por una temperatura medioambiental mal manejada y esta temperatura media ambiental es dañina, entonces de hecho no va a servir. Lograr cierre temprano de la herida, otro aspecto fundamental. Bueno, entonces aquí lo que tenemos que ver es la evaluación nutricional. ¿Cómo se hace esta parte dentro de lo que es la evaluación del nutricionista? Primero tenemos que tomar medidas antropométricas. Estas medidas antropométricas basadas en lo más sencillo y cómo ustedes han aprendido. No sé si todos ustedes han aprendido que el paciente con quemaduras ya está desahuciado, cómo está, qué tipo de mediciones hay que hacerle. No, ese ya no, ya para qué vamos a perder el tiempo, y se sale el equipo, cosas así. Y lo mejor de la evaluación nutricional, lógicamente, está basada en las medidas antropométricas, tales como la talla en centímetros o por medición directa.
Podemos tener un buen tallímetro porque estamos hablando de las características del adulto. Esta es la materia del adulto. Y bueno, después también complementaremos con el adulto mayor. El peso actual en kilos en el momento del ingreso. ¿Y cómo ustedes recuerdan qué significa peso actual? Buenas tardes, licenciada. Sería el peso con el cual cuenta en este momento. Sí, es en el momento preciso y eso nos va a dar las luces para poder ver. Muchas veces siendo un compañero de curso, una compañera de curso, casi no se han conocido. Y cuando eso se da en este tipo de enfermedad, es cuando nosotros tenemos que saber en qué tiempo está entrando, con cuánto está de peso, si ha sido reciente la quemadura o qué es lo que está pasando para poder hacer de que el familiar del paciente esté tranquilo de verlo mejorar. No tiene que quedarse tranquila la familia cuando tiene un edema generalizado. Pero sí nosotros tenemos que saber que hay ciertos parámetros para poder manejar esto. Luego vamos a ver el peso habitual del paciente, cuánto habrá sido actual. El peso habitual antes del accidente es importante. El peso ganado es otro que nos interesa, el actual menos el habitual. El peso perdido, aquí es el peso actual. El ganado es el peso actual más el peso habitual. Y el peso perdido es el actual menos el habitual, ¿ya? Entonces, aquí tenemos que cambiar esta partecita de esto no está dando. Bueno, entonces ustedes tomen en cuenta eso. El peso perdido es el actual menos el habitual. ¿Cuánto ha perdido y en qué tiempo? Y tenemos que tener como estas medidas antropométricas son importantes para la valoración nutricional, que debemos definir en este momento el % de superficie corporal quemada. Con todos estos datos nosotros podemos ya pensar cuánto es lo que se ha quemado el paciente y en qué tiempo. Luego tenemos que ver qué es lo que nos interesa en cuanto a exámenes de laboratorio. Nos interesa un hemograma, un leucograma diferencial. Nos interesa saber cómo está la glucosa, la creatinina en 24 horas, mejor si es del estudio en orina, el colesterol, triglicéridos, proteínas totales, también es importante. Generalmente de las proteínas totales sale la cantidad de lo que vamos a ver, la afección que ha causado en cuanto a el análisis químico y cómo se encuentra el paciente, porque tenemos que ver para poder reponer todo lo que el paciente ha perdido. Hay que saber determinar cuál es el nivel proteico bajo. Hay que saber cómo está la albúmina, que también está relacionada la albúmina con la proteína total. Unas veces sí, otras veces no. Así hay diferencia entre diferentes patologías. Y aquí vamos también a ver gasto energético. ¿Cómo vamos a definir el gasto energético? Determinar el gasto energético basal mediante Harris-Benedict, pero modificado. Ahora,
Harris Benedict, ustedes saben que es la mejor fórmula para la determinación del requerimiento calórico. ¿Qué saben ustedes en este tema? Chicos, ¿cómo podemos nosotros ver para qué nos sirve toda esta parte? Si hay, les estoy preguntando, si hay otra forma. ¿Se acuerdan que en clase hemos hablado? Inclusive les he dicho lo que actualmente se va diciendo de que sí. Es respecto al que está al paciente postrado, Licen, o me estoy equivocando. Estamos hablando de la determinación del gasto energético, el que nos da el gasto energético basal Harris Benedict, pero sin tomar en cuenta eso, que generalmente el paciente quemado es paciente postrado, pero sin tomar en cuenta eso, vamos a hablar de que también hay otras fórmulas. A eso me refiero preguntándoles esto. Hay otras fórmulas y tenemos que saber aplicar, porque esas otras fórmulas en realidad están ya un poco desplazando a Harris Benedict, porque nos complica la vida. Pero también nos es muy importante por el siguiente motivo. En los hombres, bueno, tenemos la fórmula donde tenemos una constante de 66.47, a lo cual vamos a sumar un 1375 por el peso del paciente. Eso es lo que vamos a sumar a esa constante y luego vamos a terminar sumando otra constante importante que está multiplicando el 5 por la estatura. Disminuimos constante 676 por la edad y aquí vemos el factor de actividad y el factor de injuria. Entonces, con esto vemos de que sí tenemos que saber determinar el requerimiento calórico. En las mujeres también se va viendo aquello que nos va a ayudar a determinar el requerimiento energético. La presión arterial, tenemos que, no es la presión, el factor de actividad. Este factor de actividad fundamental para poder ver cuánto vamos a tener que aumentar, ¿no es cierto? Entonces, tanto en el hombre como en la mujer, Harris Benedict, que nos da el basal, lo vamos a utilizar, el factor de actividad y también el factor de injuria, que específicamente en el paciente con quemaduras se determina factor de lesión. Entonces, estos dos factores son los que los tenemos que utilizar muy bien y no olvidarnos de que esto existe. Por lo tanto, hay factores de riesgo de Long donde nos está indicando el factor de riesgo o de lesión y nos está indicando el factor de actividad. Esto es fundamental. Tenemos en las quemaduras. Ahora, vean ustedes de que vamos a hablar de quemaduras de 30 a 50% de superficie corporal quemada. ¿Cómo determinamos esto? Estamos determinando la extensión. ¿Cómo se determina la extensión? Como les dije. Por la parte del cuerpo que se ha quemado. ¿Pero cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Sí, es la parte quemada. ¿Pero cómo? Por porcentaje. Perfecto. Ese porcentaje es la superficie corporal quemada, pero que está definida ¿por qué? Por la regla de los 9.
Es por eso que tenemos que saber que en el paciente con quemadura hay ese nexo que les decía desde el principio. Tenemos que saber el origen, tenemos que saber el tipo de quemadura, tenemos que saber la superficie corporal quemada para llegar al diagnóstico y que de acuerdo a eso nos está llevando al tema de la concentración de todos esos datos para definir el requerimiento, ¿ya? Entonces, una quemadura de 30 a 50% de superficie corporal quemada va a incluir un 1.7. ¿Dónde estoy? Esto no está bien. Aquí. Entonces, este 1.7 es el que nos tiene que ayudar, nos sirve eso. Esperen un cachito. Ya digamos acá. Entonces, vamos a ver de qué. Este 1.7 es el que nos tiene que ayudar a mejorar nuestro requerimiento, porque es así como vamos a ver. Hemos definido el basal, ahora sabemos la superficie corporal quemada y en ese caso el factor de riesgo o de lesión para 30 a 50 es 1.7. Para las quemaduras de 50 a 70% de superficie corporal quemada, lesión 1.8. Y las quemaduras de 70 a 90% de superficie corporal quemada, el factor de riesgo o de lesión es de 2. Esto hace de que tenga que modificarse de manera bastante grande, bastante importante la cantidad de energía que requiere nuestro paciente. Y en el tema de actividad, porque si bien como hace rato decían, alguien hablaba de que, bueno, si es paciente postrado o no, eso tenemos que ver y eso está relacionado obviamente al factor de actividad. El factor de actividad, reposo en la cama es 1. El movimiento en la cama o en silla es 1.2. Y cuando el paciente está ambulando, tenemos el 1.3. Por lo tanto, está definido. Vamos a ver aquí. Entonces, el gasto energético estamos determinando por medio de Harris-Benedict y va a ser estrictamente, le decimos modificado porque obviamente que está siendo mucho más estricto, donde vamos a tener que incluir factor de actividad y factor de lesión. Estos factores influyen para la determinación del requerimiento calórico total. Ese requerimiento nutricional tenemos que verlo de manera integral. El paciente con quemaduras generalmente está presentando una hipoproteinemia. Esta hipoproteinemia debido a la desnutrición puede ser, o puede ser a una pérdida sostenida de proteína sérica a través de la herida. Porque ¿qué es lo que hay dentro de ese flictena? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que hay dentro? ¿Qué es el flictena? Chicos, a ver, recuerden. Entonces, en este tema de quemados, todos los detalles, yo les he hecho un resumen de todo, o sea, para llegar a lo más importante, para que ustedes tengan la idea y después puedan desarrollar, ¿ya? Como el paciente a través de la quemadura está perdiendo bastante suero, plasma, ¿qué está perdiendo? Líquido. ¿Qué tipo de líquido? ¿Qué es lo que pierde? ¿Qué es lo que hay dentro de la ampolla entonces? Plasma. Plasma. ¿Y en el plasma qué hay? Glóbulos blancos.
Ya, el plasma, ¿qué más? ¿Qué más incluye? Proteína. Están las proteínas, ¿no es cierto? El plasma es casi proteína pura, bueno, además de, ¿no? Pero por lo tanto hay una pérdida y a eso nos estamos refiriendo cuando la hipoproteinemia que se presenta en el paciente quemado y más si es un paciente desnutrido o que ha adquirido ya ha llegado a la pérdida de peso durante su recuperación y ya es un paciente desnutrido. ¿Qué pasa con la pérdida sostenida de proteína sérica a través de la herida? Entonces, esto es que hace de que sea tan importante desde el primer día hasta el final el aporte proteico hasta ver que se cierre la herida. Se recomienda dar 1.5 a 3 gramos de proteína por kilo de peso. Entonces, realmente es bastante alto. Es una sobrecarga proteica, pero ante la hipoproteinemia causada por la enfermedad. Y esto va a depender, esta cantidad va a depender también del porcentaje de la quemadura. ¿Cómo manejamos esto? El porcentaje de la quemadura nos ha dado 3 niveles. Y vamos a ver de que podemos comenzar aumentando o haciendo un cálculo desde 1.5 hasta 2 y a 3 gramos o 2.5 a 3 gramos, dependiendo también cómo el paciente va asimilando su propia, porque si no es que es una enfermedad, pero es un paciente crítico. Y este paciente crítico en esas circunstancias de quemaduras hace de que pueda perder la vida fácilmente por desnutrición, por todo tipo de carencias. Pero está relacionado con el porcentaje de superficie corporal quemada. Los suplementos vitamínicos y minerales como el hierro, ácido fólico, vitamina C, cobre, de hecho todos tienen que estar aumentados. Se aumenta la cantidad de todos estos microelementos para poder responder. La mayoría de estos microelementos, ¿qué son? A ver, dígame. ¿Qué son la mayoría de estos microelementos? Minerales. Estos que estamos mencionando aquí, la suplementación de vitaminas, minerales, todo ese conjunto, en su gran mayoría, ¿qué son? ¿Se entiende lo que quiero lo que les pregunto para que me contesten lo que yo quiero? Antioxidantes. Ya está listo. Claro. Claro que sí, son antioxidantes. La gran mayoría de acá, ¿cuál no es antioxidante? A ver. Creo que hay uno. ¿Cuál? El zinc, Lisa. El zinc es antioxidante. La vitamina B. ¿Ah? ¿La vitamina qué? La vitamina B. La vitamina B. Perfecto. Después, todo el resto vamos a considerar como que el resto de las vitaminas que están aquí marcadas, englobadas, diré, son antioxidantes. Y por lo tanto, esto hay que suplementar de manera importante. Solo se dice aumentado porque también de manera gradual tenemos que ir aumentando. El aporte de nutrientes puede limitarse. El aporte de nutrientes puede limitarse la respuesta hipermetabólica que acompaña a la quemadura. Entonces, por ese motivo
es que tenemos que ir viendo que vamos a ir suplementando de manera controlada. Hay una hipernatremia que se va presentando en estos casos y se tiene que controlar también la temperatura ambiental. Entonces son muchas cosas que se van viendo. ¿Por qué la temperatura ambiental? Porque puede destruir al paciente si la temperatura es demasiado alta del ambiente. De hecho, lo va a lo va a deshidratar al paciente. Puede haber, porque dentro de estos momentos difíciles de hipermetabólicos que están dentro de lo que es el tema sintomatológico característico de la quemadura, una hiponatremia, una hipernatremia lo lleva al paciente hasta el otro lado, ¿no? Hay que ver, y la temperatura ambiental. Cuando es muy frío, el paciente puede también llegar a dejar de responder, y si es muy alta, la inquietud, la desesperación lo va a llevar a la deshidratación. ¿Cuáles son las recomendaciones importantes para el manejo de estos pacientes con quemaduras? Los quemados extensos evolucionan con niveles de albúmina bajos, pero se recomienda 3 claras de huevo al día. ¿Ya? Entonces ahí, quemados extensos, vamos a comenzar. Aquí va un poco de manera controversial, porque si sería un nivel bajo, entonces tendría que ir muy poco, ¿no es cierto? Pero 3 claras podríamos pensar, y 3 claras tampoco es demasiado, pero no, nos vamos a ubicar en el contexto específico. Con niveles de albúmina bajos se recomienda 3 claras de huevo al día. Con estas 3 claras de huevo al día estamos contentos, tranquilos, y vamos viendo de que tenemos que ir aumentando de acuerdo a la complicación. Con síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, cuando el paciente está con una inflamación que no puede encontrársele el origen específicamente, vamos a tener que ofrecer suplementos de ácidos grasos como aceite de pescado, el aceite de soya, y de esa manera va a ir mejorando. Estos pacientes están en riesgo incrementado de sepsis sistémica. Si hay sepsis y es sistémica, es bien difícil poder hacer de que ese organismo responda, pero lo primero que vamos a hacer dentro de nuestras recomendaciones entonces es aumentar la cantidad de claras en la dieta del paciente. Vamos a ofrecer suplementos de ácidos grasos como el aceite de pescado, el aceite de soya, para que le aporte. Uno está aportando la proteína y el otro está aportando la parte energética. Entonces estamos teniendo a nuestro paciente compensado. Tenemos también que administrar probióticos a estos pacientes. Los probióticos, ahora hay muchísimos, y los probióticos podemos recomendarlos que tomen en cápsula, en polvo, pero nosotros como nutricionistas tenemos que ver que vamos a aportar probióticos mediante nuestras recomendaciones al paciente con alimentos. Entonces, tenemos probióticos de origen vegetal, hay de origen animal. Bueno, pues ahí estamos. Disminuir los periodos de ayuno, esto también es muy recomendado.
además de las comidas del día. Por lo tanto, para estos pacientes tiene que haber 2 a 3 meriendas diarias. Hay desayuno, hay merienda, hay almuerzo, merienda de tarde, comida y más tarde aún puede haber otra merienda. Se recomienda iniciar la nutrición a las 6 horas post quemado, como máximo. Si es que no es antes también, pero dependiendo del tipo de quemadura que ha habido, en qué características se encuentra el paciente. Si el paciente no va a poder ser atendido para iniciar la alimentación por la vía oral, vamos a tomar en cuenta la vía enteral, que puede ser con una sonda nutricional nasoduodenal, nasogástrica, dependiendo. Si la quemadura está a nivel de la cara, de la boca, imposible pensar en una dieta enteral, a no ser que sea una gastrostomía que va a ser permanente para mucho tiempo. Luego vamos a ver dentro de las recomendaciones. La administración de nutrientes se logra mejor por la alimentación enteral precoz, obviamente, porque el paciente por la vía oral tal vez apenas puede toma poquito, no se alimenta nada bien. Pero por la vía enteral, nadie dijo nada y por la vía enteral está entrando el 100% de sus requerimientos. Eso es lo ideal. Pero cuando la quemadura no permite que utilicemos las vías, la vía nasogástrica o la vía orogástrica, entonces tenemos que ver cómo hacemos, qué es lo que hacemos, cómo les damos a nuestros pacientes. Luego tenemos que, si hay esto de que la dieta enteral se recomienda como que el inicio más rápido, más precoz. También tenemos que tomar en cuenta que debemos mantener el aporte calórico en el periodo de reanimación. Entonces, no solamente es cuando el paciente está enfermo, sino también después porque ha perdido mucho. Luego reduce el grado de respuesta hipermetabólica al estrés y evitando el fenómeno de translocación bacteriana. Entonces, estas son recomendaciones fundamentales que tenemos que tomarlas en cuenta en el tema de las quemaduras. Bueno, hasta aquí es todo lo que hemos visto para el tema de quemaduras. No es tan simple ni tampoco tan complicado. Lo único que hay que saber, ¿cómo determino el requerimiento calórico total si es con Harris-Benedict? ¿Qué necesito? Necesito factor de actividad y factor de injuria. Y para esto, ¿qué más? Entonces, háganse ustedes su arbolito de lo que pueden necesitar y cómo entender este temario, ¿ya? Perdón. Bueno, ahora vamos a pasar a otro tema. ¿Qué dice? Licenciada, está bien. Disculpa, licenciada. Sí. Tengo una duda. La translocación bacteriana, ¿a qué se refiere? Cuando hay el que primero está atacando un tipo, una cepa, ¿ya? Y después viene que aquello está produciendo otro tipo de enfermedad. Está habiendo esa combinación, digamos, y está complicando que puede llevar al paciente a una sepsis generalizada, ¿ya? Entonces tenemos que ir viendo nosotros que ese hipermetabolismo, el estrés, todo aquello tenga que más bien ir separando
todo lo que pueda ser complicación en el paciente. Porque no solamente es problema psíquico de estrés, sino que también de eso puede haber el tema del problema bacteriano. ¿Ya? Está Bueno, bien, gracias. entonces, chicos, lo que yo quiero y les voy a proponer, porque no les voy a cargar ni de un tema más. Este es el último para el día del examen. Lo que ustedes ahora van a hacer. Han hecho mapas mentales, ¿no es cierto? Han elaborado. Sí, licenciada. ¿Sí? ¿Hasta Sí. qué tema? ¿Hasta qué tema? Ahorita yo estoy sin mis apuntes, por eso les pregunto. Lisa, ¿puedes repetir su pregunta? Es que se me ha ido mi señal, recién se acaba de restablecer. Pero agarra pues a tu señal, a tu cintura, No, amarrar. no, dice que se acaba de restablecer. Ya. Lo que les digo es de que vamos a hacer de que hasta aquí vamos a avanzar para el examen. Y que hasta qué tema han hecho ustedes, han elaborado mapas mentales. Y también les he dicho, a ver, dime, ¿hasta cuál? Bueno, Lisa, yo recién he terminado pulmonar, me falta hacer renal y esto más sería. Ya, lo que yo quiero es de que ustedes hoy se ocupen de hacer cardiovascular, pulmonar, renal. En cardiovascular está hipertensión también. Pero renal principalmente, ¿ya? Quiero que hagan ustedes su mapa mental. Elabórenlo porque estamos en clase hasta las 17:30. Y me lo envían. ¿Sí? Y me lo envían. Lisa, Una buenas vez tardes. Una preguntita, perdón que la corte. ¿Los mapas Sí. mentales van a ser a mano o en un documento Word? Como quieran, no, como quieran ustedes. Puede ser a mano. La cosa es que me lo envíen. Está bien, licenciada. ¿Ya? Muchas gracias. Porque ahora ustedes tienen que, yo les voy a dar este espacio para que ustedes ya estudien. Van a estudiar individualmente. Porque ahorita este es el espacio que les voy a dar para que ustedes puedan ya estar avanzando. Porque ¿qué es un mapa mental? Es un resumen de lo avanzado. Entonces, saquen lo más importante de cada tema para poder elaborar esto y ustedes que puedan estar también ya preparándose para el examen. ¿Ya? Entonces, tenemos la parte cardiovascular, pulmonar, tenemos renal y tenemos quemaduras. Que el tema de las quemaduras es bien bonito, diré bien corto, pero que requiere de ciertas características fundamentales para poder entender. ¿Ya? Listo, pónganse a hacer eso, no importa cómo lo van a, si lo hacen a mano, si lo hacen en la computadora, pero lo suben a la plataforma. ¿Ya? Yo voy a abrir, esta es una parte de una práctica más, entonces ahí estoy abriendo para la tarea. ¿Ya? Yo voy a contestarles a ustedes cualquier cosa por medio de WhatsApp, porque ahorita ya no da mucho esto, mi maquinita, pero por medio de WhatsApp ustedes me preguntan lo que deseen, ¿ya? Hasta las 5:30 es que están ustedes ya enviando todo lo que han hecho. Todo lo que han hecho, pero que sea bien hecho.
¿ya? No es que tienen que pasarla a la apurada, porque ustedes están estudiando a partir de este momento, preparándose para absorber los conocimientos y para transmitirlos después, aplicar sus conocimientos y todo lo que corresponde, ¿ya? Listo, chicos, yo voy a cerrar en este momento. Sí. Licenciada, tengo una pregunta respecto al examen. Solamente, ¿qué tenemos que llevar para el examen? ¿Vamos a utilizar la calculadora? Sí, van a llevar una calculadora sencilla, ¿ya? Una calculadora simple. Nadie va a usar celular para hacer sus cálculos. No se van a prestar, porque pensando en que tienen que prestarse, se perjudican y perjudican a sus compañeros, ¿ya? Entonces, una simple cita, listo, nada más necesitamos, ¿ya? Eso es para el examen, nada más. Ya, gracias, licenciada. Licenciada, Listo. buenas tardes. Sí. Tengo una preguntita, pero es un paréntesis, volviendo al tema de avanzado de quemaduras. Tengo una duda acerca del líquido que consumen estos pacientes. ¿Es normal, como el de un paciente normal? ¿O es más o es menos? Es que nunca he conocido una persona con quemaduras, la verdad, o nunca he estado en un caso de esos. El requerimiento es por kilo peso. El requerimiento va a ser de acuerdo, va a estar en relación también a la extensión de la quemadura. Y principalmente nos va a dar al tipo de quemadura. Porque si es un tipo de quemadura donde se está perdiendo mucho líquido, entonces el líquido hay que reponerlo. Eso significa más del requerimiento, de acuerdo al tipo de quemadura. ¿Ya? Gracias. Eso es. Gracias. Tiene que ser igual o más. Igual o más. Ya, chicos, empiecen a trabajar cada uno y yo voy a estar poniendo la tarea y me mandan por WhatsApp si gustan alguna pregunta, ¿ya? Licen, Listo. va a disculpar, una consulta, algo que un poco no me quedó Sí, claro Evelyn. sobre la tarea. ¿Tenemos que hacer mapa mental de todos los temas o solo del el renal, si mal no me equivoco, que dijo que hagamos? Entonces, eso no le entendí, si de todos o del renal le vamos a subir como tarea. Mira, yo quisiera que estés a mi lado y yo te jalo tu oreja. Ya les he dicho. Cardiovascular, pulmonar, renal y quemaduras. ¿Ya? Porque hay temitas chiquitos y hay temas también más. Entonces, ustedes tienen. Aquí tenemos, son las 4 hasta las 5:30. He leído por ahí que quieren hasta las 6. Alguien que quiera trabajar hasta las 6, está bien. Voy a poner horas 16 el límite. ¿Ya? Está Gracias, bien. No hay. Bueno, ¿ya? Chao, chao, chicos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, Licen. Hasta luego, Licen. Gracias, Licen. Hasta luego, Licen, gracias. Chao, Hasta luego, Licen. chao.